Desde que se convirtió en enterrador, mi padre ya no fue el mismo, decía mi madre. Normal. Maruja, ¿qué haces aquí? Hablando con... Elisa. Sí, es la arqueóloga que está trabajando en la fosa. Su abuelo está en la 121. También estamos intentando exhumarla. Nos está costando. Yo imagino. Mientras las cosas dependan de las decisiones del partido político de turno... A mi abuelo lo enterró el padre de Maruja. Mi madre me contaba que se notaba en las manos de Leoncio. ¿En qué sentido? En el cuidado. Sus manos fueron las últimas que tocaron a mi abuelo antes de meterlo en la fosa y guardó para mi madre un retal de su chaqueta, un mechón de su cabello. Mi abuela y mi madre le estaban muy agradecidas. Mi padre respetaba mucho a los muertos. No podía evitarlo. Emitiendo desde la República Independiente de la Radio. Hoy hacemos memoria por miles de republicanos que fueron detenidos, encarcelados, torturados, fusilados y condenados al silencio, al abandono, a la desmemoria. Porque durante años, mientras los países de nuestro entorno han exhumado fosas y construido sus democracias sobre la reparación, la justicia y la convivencia, España ha seguido resistiéndose a hacer memoria. Hoy, casi 50 años después de la muerte de Franco, todavía hay quien se atreve a argumentar que encontrar a los desaparecidos, para que sus familiares puedan enterrarlos con dignidad, es reabrir heridas. Violeta, crudos días. Crudos días, sí, pues forenses, asociaciones memorialistas e historiadores calculan que la represión franquista causó al menos 140.000 víctimas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, mientras que unas 50.000 personas murieron a manos del bando republicano. En 2017, el Ministerio de Justicia había registrado alrededor de 2.500 fosas comunes, profundas zanjas a las que fueron lanzados como sacos sin rostro, nombre ni dignidad decenas de miles de republicanos. Se estima que actualmente sería posible sacar de ellas 20.000 cuerpos, de los cuales un tercio podrían ser identificados. Otros 80.000, la mayoría republicanos, permanecen en paradero desconocido. Podrían volver a tener rostro, nombre y descansar en paz gracias al trabajo de forenses, arqueólogos, asociaciones, familiares y personas anónimas que lucharon por romper el olvido, incluso en los años más oscuros de la dictadura. Es el caso de Leoncio Badía. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Una figura que se ha reivindicado en canciones, proyectos fotográficos y obras de teatro y que ahora recuperan dos grandes, Rodrigo Terrasa y Paco Roca, en la novela gráfica El abismo del olvido, publicada en diciembre con la editorial Astiberri. Violeta, contemos quién es su protagonista. Leoncio Badía fue un enterrador que se jugó la vida para ayudar a identificar los restos de las 2.200 personas que fueron encarceladas, fusiladas y arrastradas a las 135 fosas comunes que esconde el cementerio municipal de Paterna, en Valencia. Hoy, de mano de quienes mejor la conocen, recordamos y reivindicamos su historia y también la de Pepica, Manolo, Elisa, Maruja o José Celda, todos ellos silenciados durante años en un país reacio a recordar, reparar y hacer justicia. Un país al que todavía cuesta sacar del abismo del olvido. El olvido es el abismo que separa la vida de la muerte. Platón aseguraba que las personas se dividen en dos partes, cuerpo y alma, una mortal y la otra eterna. La eterna es el alma, la memoria. Solo el olvido acaba con ella. El olvido es la muerte. Pero recordar es traer de vuelta a los que ya no están. Al abrir las fosas, las almas salen y recuperan la voz para que se las recuerde. Escuchábamos un fragmento del cómic publicado por estos dos valencianos de pura cepa, el periodista Rodrigo Terrasa y el ilustrador Paco Roca. Crudos días, amigos, ¿cómo estáis? Pues crudos días, muy bien. ¿Qué Encantado tal? de estar aquí contigo. Muchísimas ganas teníamos porque nos ha fascinado el trabajo que habéis hecho en conjunto. Somos muy seguidores de la obra de Paco, pero también de los libros que, bueno, de uno de los libros que publicó Rodrigo, que también estuvo presentándolo en el programa. El argumento gira en torno a este cementerio en Paterna, que es lugar en el que se produjeron los mayores crímenes contra la humanidad una vez terminada la Guerra Civil. ¿Cómo era entonces y por qué se mató a tanta gente allí?
Bueno, se mató mucha gente porque, bueno, por la peculiaridad de que Valencia fue de las últimas ciudades que resistieron, fue capital de la República y resistió pues la guerra civil hasta el final, ¿no? Junto con Madrid, con Barcelona, con Alicante. Entonces, claro, acabaron yendo mucha gente, huyendo de ese avance de los rebeldes, digamos, acabaron en Valencia. Entonces allí se juzgó, se encarceló a mucha gente y también se fusiló. Y se fusiló mucha gente en Paterna porque coincidía, ¿no? Era un lugar estratégicamente que estaba muy bien. Era un pueblo tranquilo, tenía un cuartel de artillería al lado donde poder fusilar y tenía pues buena conexión con las ciudades y claro, tenía este cementerio de Paterna a pocos metros. Y un lugar ideal para fusilarse. Sí, parece mentira, pero se podría decir que sí, ¿no? Que eligieron el lugar ideal. ¿Y cómo desentierras del olvido, de ese abismo, esta historia, Rodrigo? Bueno, yo esta historia la conozco por primera vez hace justo 10 años, en 2013, que se publica en todos los medios la historia de Pepica Celda, que era pues entonces una anciana de 80 años, ahora ya tiene más de 90, que había conseguido una de las últimas subvenciones del gobierno de Zapatero, entonces, con la Ley de Memoria Histórica de 2007, para exhumar la fosa donde ella estaba convencida que estaban los restos de su padre. Y ella tuvo que hacerlo todo contrarreloj porque ella consigue la subvención con el gobierno ya en funciones y con Mariano Rajoy prometiendo en pre-campaña electoral que si él gana las elecciones destinará, por comillas, 0 euros para las fosas de la guerra. Era aquella época en la que Rafael Hernando decía que los familiares solo se acordaban de sus víctimas cuando había una subvención de por medio y cosas así. Entonces ella, una señora de 80 años, se tiene que enfrentar, pues esto, a lo que tú decías antes, a la administración de un país absolutamente acomplejado con su pasado y con millones de trabas administrativas para hacer algo así. Y hacerlo contrarreloj por el miedo a perder la subvención si no consigue sacar el proyecto adelante a tiempo. Entonces, al final consiguió contactar con el equipo de arqueólogos de Manolo Polo y Elisa, que aparecen también en el cómic. Ellos le ayudan a sacarlo adelante y se confirman todas las sospechas, bueno, todo lo que ella había ido oyendo de su familia desde que era una niña, que era que su padre estaba en esa fosa, que estaba arriba del todo, que estaba dentro de un ataúd, muchas cosas que además no cuadraban con lo habitual en una fosa común. Y la historia llamó un poco la atención entonces porque cuando hallaron los restos de su padre aparecieron como unas misteriosas botellitas de farmacia dentro de aquella fosa, escondidas detrás de las rodillas o de la nuca de los asesinados, y en algunas de ellas se veía el nombre de quiénes eran ellos. Entonces ahí se empezó a hablar por primera vez de la figura de Leoncio Badía Navarro, que era, como comentáis antes, un maestro republicano que había sido condenado a trabajar como sepulturero en Paterna y que era el que había colocado junto con las viudas, las hijas y demás estas botellitas, pensando que algún día alguien podría abrir eso e identificarlos. Entonces pues yo conté muy rápido con los pocos medios y espacio que tiene la prensa para contar la historia en su momento, pero sí me quedé sobre todo fascinado con esta figura de Leoncio Badía, del que se había publicado muy poca cosa entonces y se sabía muy poco. Y es la típica cosa que te guardas como en favoritos pensando algún día aquí hay un libro, una peli o un cómic de Paco Roca. Bueno, de hecho, claro, le insististe durante muchísimo tiempo a Paco, sí. Pero tú te resistías, ¿por qué? Bueno, me resistía hasta donde pude, pero yo soy no lo tengo difícil, pero es verdad que no me coincidía, ¿no? Porque, bueno, hacer un cómic, ya lo sabéis, que es un trabajo largo, entonces siempre que hablábamos estaba metido en uno o empezando otro, pero es verdad que el tema sí que me interesaba mucho, ¿no? Es el tema de la memoria. Lo he tratado ya en algunas ocasiones. Aquí tenemos los surcos del azar sobre la mesa, sí, por ejemplo. Y este es un tema que, claro, que me interesaba y sobre todo también que cumple un poco por lo que me interesan estos temas, ¿no? Y es por querer saber más, ¿no? El querer saber, pues, por qué, ¿no? Porque mujeres como Pepica y otras familias deciden, ¿no? Ese esfuerzo durante toda su vida, que al final ha sido Pepica, que ha heredado incluso ese deseo de su madre, ¿no? De exhumar a Pepe Celda, ¿no? Entonces intentar comprenderlo, la verdad es que también es uno de los retos de esto, ¿no? ¿Por qué, no? Yo haría algo así por un familiar. Y la verdad es que cuando Rodrigo me llevó a hablar con los familiares, y en particular con Pepica, lo empiezas a entender todo, ¿no? Empiezas a entender que es un deseo humano que todos tenemos, ¿no? Que es el que para nuestros seres queridos queremos un entierro digno, individual, digno, y luego también necesitamos tener un duelo, ¿no? Tenemos un lugar donde poder despedirnos de esa persona, decirle adiós, pasar página y cerrar herida. Eso sí que es cerrar herida. Exactamente, aquí se verdad. ha repetido muchas veces. Uy, sí. Se cae el cómic. Que no es reabrirlas, sino cerrarlas.
No, y es lo que hablamos durante todo este tiempo, ¿no? Que en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, en estos últimos 8 años han habido pues muchísimas exhumaciones, al igual que en toda España, donde ha habido gobiernos que han ayudado, ¿no?, a estas exhumaciones, y realmente a nadie le ha importado nada. O sea, ha cerrado las heridas de esas familias, y al resto de la sociedad, primero que no se han enterado, y en segundo lugar que no se han echado a la calle, no se han tirado encima de las fosas diciendo, no, si abrís esto van a salir los muertos y van a devorar España, ¿no? Que todavía lo oímos en algunos comentarios de gente que no ha leído el cómic, que nos dicen esto de dejad a los muertos en paz. Dices, pero ¿tú quién eres para decir dejad a los muertos en paz? Tú que seguramente tienes a tu familia enterrada donde tú la quieres tener enterrada, y a ti, ¿qué más te da, ¿no? Que esta mujer cierre por fin las heridas, ¿no? Porque se lo prometió a su madre. O sea, su madre nunca pudo ver ese momento de sacar los huesos de su padre de una fosa común, y ella siempre quería que el día que ella muriese, que pudiese estar, ¿no?, con los huesos de su padre. Los muertos salen en procesión serena y tranquila, en una de las más bellas imágenes que tiene el cómic, porque por fin encuentran a sus familiares y salen de ese abismo, en el cómic que han hecho Paco y Rodrigo. Un cómic que mezcla el pasado con el presente y que muestra el fusilamiento de republicanos en aquella época, pero también las luchas de los familiares, el trabajo de arqueólogos forenses muchos años después. Así que hay escenas muy, muy emocionantes, otras muy duras, como el lanzamiento, ¿no?, de los cadáveres a la fosa. ¿Cómo ha sido, Rodrigo, combinar esos dos tipos de dureza de relato? Yo creo que para Paco ha sido más duro que para mí. Yo creo que ya los periodistas estamos ya acostumbrados a lidiar casi con cualquier cosa. Pero sobre todo ha sido difícil a la hora de la documentación. Porque no es lo mismo escribir de algo que dibujarlo, cosa que yo no sabía porque no dibujo. Pero a nivel puramente periodístico, creo que trabajar con Paco es muy exigente, porque de repente una cosa es lo que tú imaginas, pues aquí haremos las fosas y aquí dibujaremos el fusilamiento y aquí tal, pero a la hora de dibujarlo no existe tanta memoria visual sobre toda esa época, que es una de las cosas que hemos descubierto durante todo el proceso, que al final creo que en general la sociedad española ha caído un poco en esa trampa, en ese abismo del olvido, en esta obsesión de la sociedad española por tapar como todas sus vergüenzas y todo su pasado, meterlo bajo la alfombra. Entonces te das cuenta de que era muy difícil encontrar datos fiables sobre las víctimas de la represión, sobre los mapas de fosas en este país, sobre cómo es una fosa común. O sea, yo nunca había visto cómo era una fosa común, cómo se dibuja. A la hora de dibujarlo dices, pero ¿cuánto mide de ancho una fosa común? ¿Cuánta gente cabe? De repente te dicen, no, es que hay 200 personas. Y dices, pero ¿qué profundidad tiene eso? ¿O cómo es un fusilamiento? ¿Cómo se colocaban los soldados? O sea, estamos acostumbrados a ver películas americanas sobre la Segunda Guerra Mundial o la Guerra del Vietnam, pero pese a que todo el rato te dicen eso, ya están estos otra vez con la guerra y tal, en realidad no hay tantas imágenes sobre todo eso, y sobre todo cuando lo quieres hacer muy como Paco exige que sea todo como muy fiable, muy veraz y absolutamente real, es muy difícil encontrar esos datos, y eso sí ha sido complicado. El uso de botellitas para identificar a los muertos ya se había visto en otras exhumaciones, como la del fuerte de San Cristóbal en Navarra, pero aquello era en un contexto penitenciario. Leoncio Badía las utilizó de una manera diferente para que no pudieran encontrarse a la primera. Esto nos ha contado otra de las protagonistas del Abismo del Olvido, Elisa García Prosper, la directora arqueológica de la exhumación de Paterna. Estaban ocultas, debajo de la cabeza, debajo de la pelvis, debajo de los brazos, no estaban sobre el cuerpo o sobre la vestimenta, de manera que nos pareció intuir que indicaban una ocultación para que en ningún momento pues pudiera haber alguna pista en el caso de ser una exhumación que no se realizara por parte de los familiares. ¿Qué significó para tantas madres, hermanas, esposas e hijas que ese rojito enterrara a los suyos y que guardara esas botellitas? Es muy curioso, ¿no? Porque al final estamos hablando de Leoncio y le estamos dando esta categoría de héroe, pero en el fondo lo que hace es algo totalmente humano. O sea, que su acto heroico es cuidar a las víctimas, ¿no? Como nos decían muchas. Uno de los días que quedamos con Maruja, la hija de Leoncio, coincidió, pues como contamos en el cómic, que aparecieron otras mujeres que la conocían, que eran de otras asociaciones, de otras fosas, y estaban como muy agradecidas con Leoncio, ¿no? Se lo decían a Maruja, es que, como habéis puesto en el audio antes, tu padre fue las últimas manos que tocaron a mi padre, y le están como muy agradecidos, ¿no?, por todo ese cuidado. O sea, en el fondo, lo que hizo Leoncio es algo que creo que cualquiera de nosotros hubiese hecho. Lo que pasa es que el contexto de aquel momento era un contexto tan sumamente cruel que hasta cuidar
unos muertos y tratarlos con dignidad se nos presenta como un acto heroico, ¿no? Y luego, por otro lado, también está este hecho, ¿no? De estas botellitas, ¿no? Como si él pensase que en algún momento toda esta locura acabaría y de nuevo pues se exhumarían a esas personas y se les daría un entierro digno, ¿no? Lo que él no supo nunca, claro, es que tardaríamos pues 80 años, ¿no? Eso es muy interesante. Él deja señales para encontrarlas como 5 o 10 años después, pues claro, 3 años. Pero eso es alucinante. A mí eso es una de las cosas que me atrapó de esta historia entonces, en 2013, fue eso. Decía, hostia, pero qué visión tuvo este hombre de pensar esto algún día lo abrirán, vamos a esconder las botellas porque Dios sabe quién abrirá esto. Claro. O sea, el que tuviera la visión de que en algún día se tendría que identificar esos cuerpos, a mí me parece increíble. Claro, es que al fin y al cabo, si lo pensamos, o sea, en el historial, digamos, siempre se habían exhumado este tipo de fosas. Hablamos también en el cómic de que las primeras tareas de la dictadura fue exhumar las fosas comunes de sus muertos. Y como hablamos también en el cómic, claro, a nivel mundial es algo que se hace, ¿no? Que siempre está ese de, independientemente del bando que sea, de si es enemigo o si es amigo, tú tienes como un respeto hacia los muertos y hacia las familias, lo desentierras y se lo das. O sea, que entraría dentro de la lógica de Leoncio y de cualquiera pensar que, bueno, que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Pero digamos, la aberración ya no es que la dictadura negase esa posibilidad del entierro digno y de poder devolver los huesos a sus familias, ¿no? O sea, lo que convierte a todo esto en una rareza es que España, en 40 años de democracia, no lo haya hecho, y que incluso a día de hoy, como hablábamos antes, todavía haya gente, ya no solo gente, sino partidos políticos que se nieguen, ¿no?, a este tipo de cosas, y que un presidente de un gobierno demócrata se enorgullezca de decir que concede 0 euros a estas familias. O sea, me parece algo totalmente cruel. Como decías, hemos empezado el programa con una escena en la que Maruja, la hija del enterrador de Leoncio, que hoy tiene 92 años, se encontraba con la nieta de uno de los enterrados por su padre. Qué curioso. ¿Esto te ocurre a menudo? Lo de encontrarme con familiares que hubiera enterrado a mi padre. Claro, él enterró a 2.000 personas. Además, entre las familias han seguido teniendo relación. Muchas eran niñas cuando iban con sus madres al cementerio. El día de Todos los Santos era el único que a las mujeres de los fusilados las dejaban ir a recordar a sus muertos. Aunque había veces que la Guardia Civil las echaba. ¿Te lo puedes creer? No han tenido derecho ni a llorar. A mi padre se lo llevaban los demonios, por eso las ayudaba. Cuando podía, claro. Rodrigo, ¿cómo está Maruja y qué recuerda de todo aquello? Porque ya de niña vivió la situación. Claro, ya cuando ella nace, Leoncio ya no trabaja como enterrador. Pero es verdad que con ella sí que tuvimos que hacer como un esfuerzo un poco de aterrizar su historia, porque todo lo que te cuentan ocurre igual con Pepica. Al final es un poco una memoria aprendida, que ellas han ido yendo de generación en generación, pero que no han vivido prácticamente en primera persona. Pero yo sí recuerdo la primera vez que la llamé para decirle que queríamos hacer un tebeo sobre la historia de su padre, y casi me cuelga. Porque por utilizar la palabra tebeo. Debió pensar que íbamos a Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Y luego debió hablar allí en el cementerio Paterna prácticamente cada fosa tiene su propia asociación, entonces deben tener como grupos de WhatsApp y tal. Debió comentarlo, oye, no, un tal Paco Roca quiere... Y entonces ya, un tal Paco Roca. Haz el favor de llamar a ese chico y acepta. Y entonces esto, quedamos con ella y claro, de Leoncio no sabíamos prácticamente nada. Más que había colocado las botellitas y que se encargaba de enterrar con cierta dignidad a los asesinados en la posguerra y tal, pero no sabíamos nada de su vida personal. Entonces yo recuerdo eso, el día que cuenta Paco que quedamos con ella en el cementerio, y entonces empezó a decirnos que su padre era había sido maestro republicano, que daba clases a los analfabetos en las cuevas de Paterna, que era un tipo fascinado por la filosofía, por el orden del universo, muy ateo, pero como muy comprometido con todo el proceso de la muerte y tal. Y yo recuerdo que miraba a Paco como dice, es que tenemos el guión hecho. O sea, era un personaje que le da como una capa de profundidad a toda la historia brutal y que funcionaba muy bien en contraste con la figura de Pepica Celda, que es todo lo contrario, que es una señora increíblemente estoica, práctica, con una frialdad que aterra, porque ella arrastra un trauma desde que era muy pequeña y te cuenta auténticas barbaridades sin inmutarse. Entonces, yo creo que ese contraste entre la figura de Pepica Celda y Leoncio funciona muy bien en el cómic. Bueno, dejadnos hablar de ella, que tuvo que esperar 72 años para poder sacar a su padre de una de las fosas de Paterna.
con 8 añitos en la cárcel Modelo de Valencia. Se despidió de su padre, le dijeron que no llorara porque al día siguiente lo iban a fusilar, había una doble reja para que no hubiera contacto físico. Hoy tiene 92 años y ella siempre quiso algo imposible, y es recuperar a su padre. Irene Valiente, crudos días. Crudos días. Has hablado con alguien que, por lo que escuchamos, conoce muy bien a Pepica. Eso es su sobrino, el periodista valenciano Vicent García de Vis. En 2004, cuando era corresponsal de Canal Nou en Bruselas, su tía fue a verlo y le contó algo que hasta entonces había sido un tabú en su familia. Algo que había ocurrido el 14 de septiembre de 1940, 532 días después del final de la Guerra Civil. Su madre estaba en la cárcel, era comunista, Manuela Soler Barral, y su padre, José Celda Beneito, estuvo más de un año en la prisión y después fue fusilado en un consejo de guerra con 50 personas a 10 segundos por consejo de guerra individual. Una parodia, una pantomima. José Celda era un agricultor afiliado a Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, y fue acusado de participar en varios asesinatos en Massamagrell, una localidad a 100 kilómetros de su casa. Tras fusilarlo, lo arrastraron a la fosa 126 del cementerio de Paterna. Una fosa en la que se calcula que acabaron 270 personas. ¿Qué más le contó Pepica a Vicent? Pues le contó que debía cumplir el mandato que le había dejado su madre antes de morir. Tenía que sacar a su padre de esa zanja para que pudiera descansar junto a ella. Pero antes tuvieron que afrontar un laberinto de burocracia, prejuicios y rechazo, incluso de otros familiares. Los propios de la fosa 126, donde había más de 200 fusilados, se oponían porque no había cultura de memoria histórica, como si ocurría en Cataluña o Andalucía, y conseguimos al final, después de 8 años, abrir la fosa y sacar a los 15 de Massamagrell. Lo consiguieron en 2011, pero curiosamente Pepica no enterró a su padre de inmediato. Tuvo los huesos de su padre en su habitación, en la habitación donde duerme, un par de días. Ella siempre dice que la dignidad del entierro es algo ancestral desde siempre, desde el principio de los tiempos, que quería enterrar a su padre bien, con su madre, porque no hacerlo es como tirar los huesos de un perro o de un animal salvaje al camino, ¿no? Muy bien expresado. El poder simbólico del enterramiento, algo que muestra muy bien el cómic que han hecho Paco y Rodrigo. Gracias a ello pudo curar esas heridas que habían permanecido abiertas durante 72 años. ¿Y cómo reaccionó el resto de la familia? Pues hubo quienes se implicaron para sacar a José Celda de la fosa y quienes prefirieron el silencio y mirar para otro lado. Algo que Vicent tiene muy claro a qué se debe. Realmente cuando se victimiza a las víctimas, cuando se considera que las víctimas algo habrán hecho, eran delincuentes, ese es el trabajo propagandístico de 40 años de dictadura y una transición larguísima que no ha recuperado totalmente, no ha convertido a aquellos delincuentes, entre comillas, en héroes, que era lo que eran, ¿no? Así que le pregunté qué piensa de quienes todavía hoy se atreven a decir que esto de exhumar fosas es reabrir heridas. Exhumar no significa reabrir las heridas, y eso ellos lo saben, ¿no? Reclamamos la verdad para que no ocurra más, con nombres y apellidos. Reclamamos la nulidad de los consejos de guerra. Reclamamos una comisión de la verdad, como ha pasado en otros países de Sudamérica. Reclamamos que se dignifique a las víctimas y se enseñe en los institutos. En definitiva, reclaman justicia y sobre todo contar las historias de las víctimas para romper con ese silencio tóxico y pegajoso del franquismo, algo que, según Vicent, sabe hacer el abismo del olvido. Hace un daño brutal al franquismo y al inmovilismo, porque solo la verdad quita el pus de las heridas. Eso es lo que incorpora este cómic, nos enseña que eso no puede ocurrir, que nadie se le puede matar o apartar por sus ideas y que solo el diálogo y la paz es posible entre seres humanos, que por eso lo somos, ¿no? De todos los hombres y mujeres en huesos se han convertido. Todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Y cada uno una historia de sueño que no quede en el olvido. Todos los hombres y Somos seres humanos, decía Vicent, y como recuerda Lucía Socam en Todos los nombres, muchos continúan hoy ocultos en 2.500 fosas comunes en España. Por cierto que la cantautora sevillana cedió los derechos de autor de este tema a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Pues gracias a ella por lo que ha hecho y gracias a Vicent por su testimonio y a ti por recogerlo. Gracias a vosotras.
Por cierto que Elisa, la directora arqueológica de la exhumación de Paterna, a la que escuchábamos antes, también nos habló de Pepica. Pepita ha sido fundamental. Sin ella esto no hubiera sido posible. Es algo común en todos los familiares en este tipo de procesos. Tengan las creencias que tengan la opinión política que tengan, las familias quieren cumplir el mandato de aquellos que ya no están o que no lo pueden hacer. Si los equipos lo que hacemos es ayudarles con las herramientas técnicas que disponemos, con los conocimientos científicos que disponemos, pero también sin perder esa empatía como humanos que somos. En huesos se han convertido, todos los hombres y mujeres tienen nombre y apellido. Ya nos habéis contado cómo es Pepica, pero ¿por qué es tan importante en esta historia? Bueno, es una más, ¿no? Al final se trataba de, a partir de un caso concreto como el de Pepica, que todos son especiales, ¿no? Pero era poner cara, ¿no? A uno de ellos, a uno de las tantas familias que sufrieron, ¿no? La represión. El caso de Pepica, pues bueno, como contaba Rodrigo, ¿no? Fue la última en conseguir estas exhumaciones y fue como, bueno, una persona sola, mayor además, en esta burocracia, ¿no? Pero intentábamos que a partir de ella se comprendiese, ¿no? La historia en general de lo que es esa lucha, ¿no? Por recuperar los huesos de tu ser querido. Claro, porque Pepe Celda no fue el único acusado de participar en varios asesinatos en Massamagrell. ¿Quiénes eran los 15 de Massamagrell? ¿Qué tipo de personas acababan allí? Pues la llaman además, esta fosa es la fosa de la tierra, ¿no? Porque la mayoría de ellos eran labradores, o sea, no eran políticos, no eran militares, no eran aparentemente nadie que tuviese ninguna. Y de hecho, pues bueno, es lo que vamos descubriendo también hemos ido descubriendo con el cómic, ¿no? De lo absurdos, como contaba antes Vicent, que eran estos juicios, ¿no? que se hacían y cómo era la represión franquista que no buscaba hacer justicia, ¿no? Por supuesto que hubieron crímenes que se cometieron durante la República en la Guerra Civil, pero el fin de estos juicios era simplemente una especie de cota de sangre, ¿no? Por un lado, acabar con todo lo que había supuesto la República, ¿no? Ideológicamente, y a todos los que estaban marcados de alguna manera, ¿no? O sea, que no había ningún intento, ¿no? de hacer justicia. Y luego además que todo se ejercía con una crueldad increíble. O sea, había viñetas que dudábamos incluso sin incluirlas porque parecían poco creíbles por la crueldad. A Manuela, la mujer de José Celda, le notifican que van a fusilar a su marido llevándole un vestido de luto a la cárcel un día antes, en plan de ponte esto que mañana serás viuda. Y le notifican que su marido ha sido indultado 3 meses después de haber sido fusilado. O sea, es como de un sadismo brutal. Y luego solo una cosa sobre lo que antes decíais de Pepica. Yo creo que el gran valor de Pepica Celda es su capacidad para, teniendo esto ahora 90 años, pero si vuelvo, yo creo que está muy mayor, pero debería hacer charlas por los institutos de España. Tiene una capacidad brutal para desarmar todo este discurso de la derecha y de la extrema derecha respecto a la memoria histórica. Porque es ridículo que yo invito a cualquier persona que se siente delante de Pepica Celda en su casa y le diga que ella lo que quiere es reabrir heridas, revancha o hacer campaña por nadie. O sea, es completamente ridículo. Ella siempre me decía, yo recuerdo cuando hablé con ella en 2013 que me decía, bueno, revancha la de quienes mataron a mi padre en 1940, cuando la guerra ya había acabado. Dice, yo lo único que quiero es llevarle flores a mi padre en la tumba al lado de mi madre. Punto. Nada más y nada menos que eso. O sea, es ridículo decirle a esa señora que ya está reabriendo alguna herida o removiendo el pasado o haciendo campaña por alguien. Sí, Leoncio Badía, perdona. Sí, no, es exactamente eso, ¿no? Que cuando oyes a las familias, todo ese ruido político que hay, te da vergüenza ajena. Leoncio Badía se la jugó haciendo lo que hizo y también tuvo que destruir pruebas al final en algún momento, deshacerse de ellas. Sí, eso nos contaba, ¿no? Maruja, que su madre siempre estaba asustada por lo que estaba haciendo Leoncio, ¿no? Y temía, claro, Leoncio venía de haber estado ya en la cárcel y como hablábamos eran tiempos, pues bueno, crueles y difíciles para todos los que no estuviesen de acuerdo con la ideología franquista, ¿no? Entonces, claro, ella temía siempre por lo que pudiese pasar. Entonces hay un momento dado en el que todos esos cuadernos que guardaba Leoncio, como imaginábamos que era, ¿no? De una persona ordenada y que además tenía esa responsabilidad para con las familias de los que no podían llegar a tiempo, ¿no? a ese enterramiento final o que habían tardado semanas o que no sabían exactamente dónde estaban, de poder guardar pequeños recuerdos, ¿no? Un botón, un retal, un mechón de pelo, digamos que tenía, ¿no? Tenía esa obligación que se había creado, ¿no? Y todo esto, claro, su mujer lo veía como un peligro y en un momento dado
se deshizo de todo por miedo. ¿Y de qué manera lo que se ha conservado ha ayudado a restaurar esa memoria y reconocer los cuerpos? Sobre todo a nivel simbólico es brutal. Es verdad que yo recuerdo eso, Pepica siempre tenía como un mechón de pelo de su padre, que ya pensaba que con eso iban a poder identificarle a través del ADN, que luego no servía para nada porque era un mechón de pelo que le habían cortado hace 80 años, pero a nivel simbólico para ellos es súper importante. O sea, tener unas gafas, un retal de ropa, cosas que desde fuera te puede parecer ridículo, un botón. Pero eso, lo que decía antes Paco, el día que hablamos con Maruja, esta señora que se nos acercó decía que tenía en casa como una caja de latón llena de objetos que había guardado Leoncio, y que es como la manera que han tenido las familias de agarrarse un poco al pasado, ¿no? y de intentar sobrevivir en toda esta historia durante tantísimos años. Vamos a seguir hablando de cómo hacer duelo a través de esa recuperación de la memoria, cómo enterrar con dignidad a nuestros muertos. Hasta donde sabemos, el ser humano es el único animal que entierra a sus muertos. Desde que neandertales y sapiens fueron conscientes de que la vida tenía un inevitable fin, dotaron de un sentido místico a la muerte. Los rituales funerarios no solo facilitaban el paso del difunto al otro mundo, además ayudaban a los que se quedaban en este a soportar el dolor de la pérdida. Desenterrando los cuerpos, examinando su colocación, los objetos que lo acompañaban, nos hacemos una idea de cómo vivían y pensaban nuestros antepasados. Los enterramientos dicen mucho de su sociedad, y esta fosa también nos dice mucho de su época. Claro, es muy bonito el repaso filosófico que se hace por los rituales de enterramiento. ¿Qué dicen las 2.500 fosas que hay en España de nuestra sociedad? Pues dicen muy poco, ¿no? Lo que dicen es triste, ¿no? Sí, porque de hecho esta fosa, la 126, cuando empezamos a hacer la historia, solamente se había exhumado la primera saca, que era hasta donde habían podido tener permiso, ¿no? Y de hecho muchos de los cuerpos, como por ejemplo uno de ellos que ya no tenía familia, había vuelto de nuevo a esa fosa, ¿no? Y nos parecía como algo también muy, muy significativo, ¿no? De una sociedad que ha esperado tanto para poder exhumar, que ya es tarde, ¿no? Que ya lo único que podemos hacer es devolverlos de nuevo aún identificados a esa fosa, ¿no? Yo creo que va a decir muy poco de nosotros como sociedad, ¿no? De que no hayamos hecho todo esto antes, ¿no? Y creo que demuestra también que hay como unas víctimas de primera y víctimas de segunda, ¿no? O sea, ponemos también el ejemplo de que sería impensable que encontrásemos, yo qué sé, a un asesino en serie y que supiésemos que en el jardín de su casa tiene a 20 cuerpos enterrados, ¿no? Y que los dejásemos ahí, ¿no? Y que la familia dijese, bueno, pero es que yo quiero a mi hijo, no remuevas a los muertos, déjalos ahí. O sea, sería impensable. Pero sin embargo, cuando eso son víctimas de la guerra civil o víctimas de la represión franquista, es como de, no, ahí sí que se permite, ¿no? Y es una total aberración que a día de hoy sigan existiendo fosas comunes. ¿Qué se ha encontrado en las fosas de Paterna? ¿Qué se ha encontrado? Millones de cuerpos. Sí, pero de objetos también. Sí, bueno, y objetos muchísimos ahí. Pero por esto que decías antes de Leoncio, a mí, respecto a las fosas, hay otro detalle importante, y es que cuando Elisa, Manolo nos hablaban de sus exhumaciones, decían que era fácil identificar en cuáles había participado Leoncio porque los encontraban ordenados. Eso es muy bonito también. Que para mí es un detalle alucinante, o sea, porque tú piensas, sobre todo cuando dibujábamos las fosas, lo que te encuentras, nosotros hemos tenido la suerte, entre comillas, es increíble que todavía hoy se pueda ver algo así, de mientras hacíamos el cómic poder asistir a alguna exhumación, y cuando te asomas a eso es muy impactante, o sea, ves un amasijo de huesos mezclados unos con otros. Que los tiraban como sacos. Que alucinas después con la labor de los arqueólogos para poder identificar y reconstruir un poco el puzzle de cada persona ahí dentro. Entonces, que te encontraras en algunos casos los cuerpos perfectamente ordenados, con los brazos cruzados, cuerpos como sardinas, o sea, cabeza con pies para que estuvieran ordenado, era como una señal de que Leoncio había trabajado ahí. Y eso es alucinante. Y luego te encuentras eso, pues, ya no solo aquí, en toda España, pues hay casos que aparecía con un sonajero, con gafas, con un lápiz, con herramientas que hacían con huesos de frutas, con notas escondidas en los dobladillos de los pantalones. O sea, hay millones de historias detrás de cada fosa y de cada asesinado. Un abismo, el del olvido, al que han conseguido meterle mano estos dos y recuperar la memoria de tantos fusilados, de tantas víctimas. ¿Qué ha sido lo más emocionante de todo este proceso de búsqueda y de desenterramiento? Ha sido complicado de hacer, ¿eh? O sea, antes hablaba Rodrigo de que quizá para él menos,
Pero claro, el tener que dibujar todas las cosas, o sea, por un lado, el recopilar, ¿no?, todos esos testimonios de personas que o bien lo han vivido o bien han heredado ese recuerdo, ¿no? Y todos son historias terribles y muy crueles, ¿no?, con respecto a la represión. Y luego tener que dibujarlo, ¿no?, tener que investigar, pues como decía Rodrigo, ¿no?, de cómo es ese fusilamiento, cómo intuimos, porque al final en muchos casos no había ni tan siquiera documentación de ningún tipo, ¿no?, cómo se lleva a cabo ese enterramiento, cómo se echan en las fosas comunes, cómo se llevan al cementerio. Y la verdad es que ha sido como, te va hundiendo, ¿no?, poco a poco el tener que dibujar todo eso, ¿no? Te levantas con la idea de que, bueno, hoy me toca la escena de, yo qué sé, del fusilamiento, ¿no? Y lógicamente también, ¿no?, y es lo que intentamos también con el cómic, ¿no?, para explicar algo, primero tú lo tienes que comprender, tienes que empatizar con todos esos puntos de vista, ¿no?, con el punto de vista del recluta que no sabe a qué va y le toca fusilar a sangre fría, matar a una persona, ¿no? El punto de vista del fusilado, de la familia, de la hija, de la sobrina, de la arqueóloga que está exhumando y se encuentra con un sonajero. O sea, empiezas a darte cuenta, ¿no?, de todas esas situaciones y se te hace difícil dibujarlo. Para mí es muy emocionante la respuesta, o sea, sobre todo porque al principio te genera muchas dudas. Yo creo que lo que decía antes, un poco hemos caído también nosotros en esta trampa de pensar que esto no interesa, que esto es remover, que estos temas está, y de repente el cómic va como un tiro y las reacciones que recibimos, vamos, yo que estoy acostumbrado a recibir pozales de odio en Twitter cada Amigo, día. Bienvenido al club. Sí. Claro, cuando sales te acercas a un ser de luz como Paco, que está acostumbrado, claro, pero los que estamos acostumbrados a, pues esto, a la prensa diaria y a los comentarios de los lectores y tal, para mí ha sido como muy sorprendente porque el 99,9% de la respuesta ha sido fantástica. Y yo, por ejemplo, recuerdo cuando les enviamos... No, yo recibo cada día 2 o 3 mails y no sé cuántos privados de gente dándonos las gracias, de profesores de instituto que nos dicen que lo van a comprar. Que está en una situación también similar, en que las está luchando se por acercan recuperar. muchos familiares que están en casos similares o que están buscando a sus familiares y no los han encontrado. Pero sobre todo para mí fue muy emocionante cuando le enviamos, por ejemplo, los primeros bocetos a Vicent, con el que hemos hablado antes, el sobrino de Pepica, y ver su respuesta. Claro, era ver como en imágenes una historia que él había oído contar millones de veces y era como ver la película de su vida. Y el otro día me mandaba un vídeo de la bisnieta de Pepica leyéndole como el cuento a su abuela, o sea, su bisnieta Pepica, en la cama leyéndole el cómic. Y su nieta me escribió también un privado diciendo lo importante que era para su familia, saber que la historia de su bisabuelo iba a trascender incluso cuando ellos ya no estuvieran, que iba a existir un libro que lo contaría. Entonces eso sí es súper emocionante y ves que sientes un poco que ha valido la pena, ¿no?, el esfuerzo de hacer el cómic. Ha valido muchísimo la pena y de hecho se ha convertido en el libro de no ficción más vendido de este país y encima un cómic. Eso es impresionante. Un TVO. Un TVO. Un TVO, efectivamente. Pero yo creo que también, ¿no?, estamos en un buen momento en ese sentido, ¿no?, en el que cada vez tenemos menos prejuicios hacia los cómics, ¿no?, y vemos que es una herramienta perfecta, ¿no?, para este tipo de mezclas, ¿no?, entre la ficción y la no ficción. Pues había que hacerlo y lo habéis Creo que hecho desmonta muy también bien. un poco esto de que esto no interesa y de que ya están otra vez estos con la guerra y tal. Absolutamente. Había que hacerlo y lo habéis hecho muy bien. Rodrigo Terrasa, Paco Roca, enhorabuena por el por el abismo del olvido y gracias por venir a hacer memoria con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Crudas tardes crudas, os escribo porque por fin me he hecho productora. Después de años escuchando y disfrutando de vuestro programa por la Face, ya puedo decir que contribuyo a esta maravilla que habéis creado y mantenéis con tanto mimo y esfuerzo. Me acompañáis e informáis desde hace 8 años cuando me mudé a Birmingham con mi chico. Ella es productor. En realidad sois una parte importante de nuestras vidas. Como bien decís, mucho más que un programa de radio. Cubrís áreas de información de las cuales algunas de ellas seguramente nunca llegarían a mi cerebro de otra manera. Y como consecuencia creáis debate, conversación y mirada crítica en casa y fuera de ella. De nada frase. Bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo. Es un auténtico honor formar parte de la familia más cruda. Salud y República. Este mensaje ha sido enviado y recibido gracias a Somos Conexión, la cooperativa de telefonía e internet que mejora condiciones y precios a medida que suma más personas al proyecto. Jo, lo que nos ha dicho, qué cosas más bonitas. ¿Has visto? El honor es nuestro, tenerte en nuestra familia.
Rocío, gracias por tu mensaje, por escucharnos, por esas palabras tan hermosas. Financia el periodismo libre e independiente.